Buenos días, damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Uno como Tú. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1, y este es el espacio de todos ustedes, nuestros amables televidentes. Desde aquí, ustedes tienen voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que recomendaciones, inquietudes y aportes nos los pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. La dinámica de los sucesos en el mundo le ha impuesto nuevos retos a los cubrimientos periodísticos. Cada hito, cada disrupción en cualquier parte del planeta tiene que ver con la manera como se cubre ese suceso, especialmente a través de la televisión. La interrupción de la emisión en vivo de un telediario en Ecuador, amagos de golpe de Estado como en Guatemala, escaramuzas en el Mar Rojo, actos terroristas en Irán y Pakistán, aparte de las implicaciones geopolíticas, renuevan el debate sobre cómo los medios audiovisuales deben abordar estos temas que tienen que ver con la seguridad regional, pero también internacional. Nos preguntan nuestras audiencias, ¿cómo se deben cubrir estos sucesos que afectan la seguridad y la política exterior desde el periodismo? ¿Se han preparado los medios de comunicación para abordar esos conflictos geopolíticos? ¿Cómo se deben cubrir temas de violencia urbana o actos terroristas en medio del caos o la incertidumbre? Y finalmente, ¿qué enseñanzas dejan esos conflictos en el exterior a nuestro periodismo y a nuestras audiencias? Pues bien, para profundizar en ello nos acompañan esta mañana Laura Duarte, periodista, redactora política del diario El Espectador, politóloga con énfasis en comunicación política, democracia, procesos electorales y movilización social. Laura, bienvenida. Muchas gracias, Mario, por la invitación y nada, muy dispuesta para conversar sobre este tema tan importante. Muchas gracias por acompañarnos. Está Alejandro Villegas, productor general de contenidos en RCN Radio. Alejandro, bienvenido. Mario, gracias por la invitación. Laura, un placer estar con ustedes y con todos los televidentes. Y también nos acompaña Farid Badran Roballo, experto en seguridad internacional. Es además experto en geopolítica, crimen organizado, terrorismo y conflicto armado. Bienvenido, Farid, buenos días. Hola Mario, un cordial saludo y muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Iniciemos con nuestros televidentes que tienen muchas dudas, muchas preguntas a este respecto. Veamos. Yo creo que a los periodistas deberían apoyarlo no solamente la parte nacional, sino todas las leyes internacionales que lo protejan. Porque a veces uno escucha en las noticias, mataron a un periodista y simplemente queda así no debe ser. Primero que todo, felicitarlos por su valentía y creo que no solo a nivel del país se debe crear instituciones o alguna fuerza especial que proteja sus vidas. No hablo de Fuerzas Armadas, sino de mecanismos para proteger la vida de los periodistas, no solo en el país, sino en organismos internacionales. Yo creo que todavía los periodistas tienen todavía el libre albedrío de hablar y exponer todo lo que en esos momentos pasa en el país. Es más, si nosotros como ciudadanos lo necesitamos y queremos expresarnos, porque ustedes prácticamente son nuestro primer filtro. Aquí los periodistas no tienen una protección, o sea, algunos que de pronto tienen esquemas de seguridad y aún así están muy desprotegidos. Creo que he escuchado en noticias que hace mucho tiempo vienen trabajando como peleando por unos derechos, como un esquema de seguridad para los periodistas, porque aquí nadie garantiza nada. Bien, por un lado está la seguridad de los periodistas en los cubrimientos de estos conflictos internacionales, pero por otro lado está la adecuada preparación, la forma como adecuamos esa información para los públicos colombianos. ¿Cómo estamos recibiendo en televisión esos conflictos internacionales, esas escaramuzas, esos actos terroristas? Laura. Sí, claro que sí. No, yo creo que es un tema bastante complejo porque el periodista, además de nada, en un contexto de conflicto, lo que hace es construir historia, ¿no? Y también construir de cara a la paz, como de cara al futuro, a la solución de ese conflicto, digamos en el caso de lo que estamos viendo en Ecuador. De alguna forma, el lenguaje con el que el periodista se refiere en los medios de comunicación, en televisión, en prensa escrita o en radio, pues es de cara al futuro de cómo construir esa paz y de cómo estamos contando lo que está pasando en este momento, sea en cualquier país que esté en un contexto de conflicto.
Bueno, eso es muy importante lo que acabas de decir, Laura. Lo que hace el periodista es historia del presente. Así Cuando es. los historiadores quieren documentar en 20 años, 30 años lo que pasó, ¿a dónde miran? A los medios. Y si los medios han contado bien, tendremos historia legítima. Si han contado mal, estaremos desviando el cauce de los sucesos, Alejandro. Y yo creo, Mario, que nosotros tenemos un elemento que es muy importante. La historia a cuestas del periodismo que se ha hecho, por ejemplo, en Colombia, ahora que estábamos mirando con algo de sorpresa, me llama la atención lo que está ocurriendo en Ecuador, pero es el camino que nosotros también atravesamos, y no solamente la clase política, dirigente y demás, también el periodismo que, usted sabe, puso su cuota elevada de sangre, pero además fue también la dignidad que mantuvo en los embates más violentos del narcoterrorismo o de la guerrilla para hacer su trabajo de manera ejemplar. Creo que hemos visto en otras latitudes el tema de tomas a medios de comunicación. Es además cuando ocurren, por ejemplo, golpes de Estado, antes de ir a asumir el poder en el palacio presidencial o en el palacio gubernamental, estos señores se apropian de los medios de comunicación porque evidentemente es el canal y principalmente la televisión, que es el vehículo de transmisión que tienen para sus audiencias. Pero a propósito de diferentes conflictos, creo que habría que discriminar lo que está ocurriendo hoy por hoy en el continente frente a las otras realidades que se están enfrentando en el mundo, las otras violencias de las que estamos hablando, Mario. Que no se pueden mirar de manera desagregada, que hay que mirarlas en contexto y en relación. ¿Tú qué piensas, Farid, alrededor de cómo se está cubriendo desde esta perspectiva del conflicto, pero también desde la perspectiva de la resolución de esos conflictos? Farid. Frente a esta primera pregunta, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta para abordar estos contextos y estas situaciones de la forma más objetiva posible, tendría que ser realmente a través de la triangulación y la confirmación de fuentes por parte de los medios de comunicación. Buscar y contar con las opiniones contrastadas de varios expertos para que justamente las agendas informativas sean especialmente eso, agendas informativas, y no terminen siendo espacios para replicar intereses activistas, intereses con sesgos ideológicos o otro tipo de distorsiones informativas que se puedan presentar. Televidentes preguntando, ¿qué tienen para indicarnos? Saludos desde la capital del Magdalena. Latinoamérica sigue siendo foco de escenarios criminales que perjudican el orden social. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo la televisión puede cubrir estos temas sin generar sensacionalismo en el televidente? Muy bien, porque esa es la principal inquietud. Sí, son hechos disruptivos, llamativos, como los que mencionábamos al comienzo de nuestro espacio. Y claro, generan emoción, pero luego desaparecen como la espuma. Laura. Sí, claro que sí. No, yo quiero hablar precisamente de la verdad objetiva de la que hablaba nuestro otro invitado, porque yo creo que a pesar de eso, pues ningún periodista es neutral y ningún periodista tiene la verdad absoluta. Sí, creo que hay que hacer ese control como con las fuentes, investigar, pero no podemos obviar tampoco los riesgos a los que está expuesto el periodista, que yo creo que son varios en situaciones de conflicto. Es decir, no solamente se trata de informar estos hechos que pueden ser tan atroces, sino también que el periodista a veces hace parte y es víctima de esos hechos. Sí, digamos de forma indiscriminada, puede ser si está en medio de un intercambio de balas o en medio de una situación de conflicto, o también cuando el periodista es víctima en sí de amenazas, pues tal vez para silenciar su voz. Y creo que cualquier atentado contra la libertad de prensa y contra los periodistas es un atentado contra la democracia. Entonces, creo que sí hay que contar estos hechos, pero no hay que olvidar también que el periodista también es víctima y que también en muchas ocasiones está contando las vivencias y lo que recoge en las calles. Claro, ningún hecho es como otro y cada suceso le enseña al medio, al periodismo nacional e internacional. Pero vamos como de tumbo en tumbo, como en los carros chocones, de impacto en impacto, sin digerir, ¿no? Paulatinamente de un suceso, de un hito a otro, Alejandro. Pero además quiero llamar también la atención frente a la seguridad de los periodistas. No es fortuito que Reporteros Sin Fronteras señalara que el 90% de los hechos de violencia en el continente se concentran en Honduras, en México, en Colombia y en Brasil. ¿Cuál es el hilo? Cuando uno mira en detalle, el hilo que ata estos hechos es el narcotráfico y la corrupción.
esas desgracias que nos siguen atravesando están allí presentes. Y además también quiero señalar, y en esto llamar la atención, frente a la seguridad desigual con la que cuentan periodistas que trabajan desde Bogotá frente a quienes hacen un trabajo muy valiente desde las regiones para informar. Recientemente tuvimos el homicidio de un periodista en la costa Caribe, hechos que permanentemente suceden, el hostigamiento contra periodistas locales que hacen de manera muy corajuda su trabajo y se ven expuestos a estas amenazas. Ahora, frente a la cobertura, yo lamento es que frente a hechos internacionales de gran impacto, estamos empezando en los medios de comunicación a cubrir esto desde la distancia, desde el Internet, y estamos olvidando, dejando de lado la reportería, el contexto, explicar lo que está ocurriendo en torno a estos fenómenos para que las audiencias puedan digerir de esto de una manera oportuna. Claro, el periodista es víctima por doble vía, como ciudadano común y corriente, pero además ahora hay una tendencia, bueno, siempre la ha habido, de tener al periodismo como epicentro, como foco de los actos terroristas para lograr mayor visibilización. ¿Tú qué piensas, Farid, al respecto? Existe siempre para los medios de comunicación un gran riesgo cuando se empiezan a cubrir noticias que tienen que ver especialmente con temas de crimen transnacional organizado, delincuencia y este tipo de asuntos, ¿no? Solo hace falta recordar la violencia de la que fueron objeto los periodistas aquí en Colombia a finales de la década del 80 y principios de la década del 90, especialmente aquellos que investigaban todo lo que tenía que ver con los carteles del narcotráfico y bueno, pues digamos ese triste episodio de la violencia contra periodistas de esa época. ¿Cuál puede ser entonces una estrategia, una alternativa para cubrir este tipo de noticias? Yo creo que podría ser la conformación de redes de información entre múltiples agencias de noticias, de manera que para los criminales sea mucho más complejo acallar, amedrentar u obstaculizar los avances de información o de investigación que se vayan teniendo. Muy bien, hemos salido a las calles para escuchar de viva voz a nuestros televidentes y a sus inquietudes. Veamos. ¿Qué opinarían o qué piensan de que en Colombia llegaron a suceder lo que sucedió hoy en el Ecuador? ¿Cómo cree que actuaría la televisión o la prensa para afrontar este caos? Muy bien, ese es el gran reto. Es la pregunta directa, clara, contundente. ¿Qué hacer en ese tipo de casos, Laura? En este caso es clave también la intención que tenga en este caso el gobierno nacional, ¿no? Como de la protección al periodista en casos de conflicto tan importantes o tan graves como estos, mejor dicho, porque no podemos esperar que, digamos, haya una protección al periodista también si desde el gobierno nacional o si de entes como la Fiscalía no hay esa protección. Digamos, para no ir muy lejos, lo que pasó acá en Colombia, en Tuluá, con varios periodistas que fueron amenazados para no cubrir a uno de los candidatos en Tuluá, que era el candidato del Partido Conservador, Gustavo Vélez. A uno de esos periodistas él contaba, porque tuve la oportunidad de hablar con él, que solamente le dieron un chaleco antibalas. Eso no puede ser posible en un periodista que está en medio de un contexto tan complejo. Ahora, también creo que desde arriba, como lo mencionaba, debe haber un apoyo, es decir, no debemos tener por parte, digamos, del jefe de Estado comunicaciones que digan que tal periodista no es neutral o que tal periodista es antigobierno. Creo que debe haber una línea que priorice la protección del periodista, porque creo que nadie nunca se ocupa de la persona que está en las calles cubriendo como representante de un medio de comunicación, sino, pues, como tú lo decías, hay muchas víctimas, pero nunca vemos al periodista como una víctima realmente. Claro que sí, y sobre todo, Alejandro, porque en este tipo de circunstancias, en lo que más insistimos, que lo más importante es la vida, y ahí está incluido el periodista. No hay noticia, información puesta en escena, telediario, que valga más que la vida de un o varios periodistas. Pues lo que vivimos, por ejemplo, en la década de los 80 o los 90 nos mostró la solidez y la unión de todos los medios de comunicación que se levantaron, fueron un bastión fundamental también para este país, para superar estos hechos de violencia. Y actuaron como correspondía. Yo creo que además también en Ecuador estamos viendo buen periodismo, creo que la gente lo está haciendo con mucha valentía a propósito de la pregunta y la inquietud que hacía uno de los televidentes, pero quiero también señalar ejemplos de consorcios periodísticos que se han unido para investigar crímenes transnacionales, poder explicar esto en su debido contexto. Son ejercicios muy interesantes a los que deberíamos nosotros apuntar. Y evidentemente
el desequilibrio que hay en materia de protección y visibilización de esos hechos de violencia que ocurren frente a periodistas con mucho renombre o que se encuentran en Bogotá versus lo que ocurre en regiones, como lo que señalaba Laura de ese evento doloroso en Tuluá. Y así como ha pasado con las autoridades en nuestro país, que por fuerza de los acontecimientos se han convertido en expertos en controlarlos, en lidiar con ellos, frecuentemente los colegas de Ecuador, Guatemala, México, nos preguntan sobre qué hacer, sobre los modus operandi, sobre los modos de prevención para lidiar con ese tipo de circunstancias anómalas. Pero además no solamente Laura y Mario y televidentes, se está sufriendo los embates por parte de organizaciones criminales, ilegales, sino también el acoso sistemático de gobiernos contra esos medios de comunicación. Y creo, y aquí hay que señalar también y alertar lo que está sucediendo en Colombia, que nos puede convertir a nosotros los periodistas en objeto de rechazo político o incluso de hechos de violencia como ya han venido sucediendo con hostigamientos. Entre muchos fuegos. No, yo quisiera agregar algo, Mario, y es que además de esos ataques que a veces se pueden, digamos, desde funcionarios públicos o desde entidades del gobierno, también creo que hay ataques en un nuevo espacio que no estamos teniendo en cuenta, sino que hasta ahora lo estamos evaluando, que son las redes sociales. Sí, a través de Twitter, a través de esos espacios hay muchas personas que están saliendo como pues periodistas ciudadanos que también hay que proteger, pero al tiempo también activistas que están cuestionando la actividad de los medios de comunicación o de periodistas, que en muchos casos eso también genera un ambiente hostil, un ambiente de violencia, que aunque pues es en las redes sociales, eso se puede ver después trasladado a las calles con actos ya de violencia directa. Claro, un ambiente caldeado donde para hacerse escuchar hay que levantar la voz, pero de manera agresiva, casi que violenta, lo cual hay que desestimular. Nuevos televidentes preguntando. Hola a todos los televidentes, un saludo desde Riohacha, La Guajira. Hoy tengo esta pregunta para ustedes. ¿Cómo los canales televisivos pueden contribuir a que los espectadores comprendan de una manera menos violenta la crisis en seguridad y orden social que se vive en Colombia y en el mundo? Muy bien. Esa pregunta tiene dos componentes, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? Sobre todo porque la televisión es comprender. ¿No? Ver es comprender, decía Ignacio Ramonet. Si uno ve, comprende. Entonces, los medios audiovisuales tienen una enorme responsabilidad para entender que no son solo sucesos de violencia, sino que tienen un componente no fragmentado. Claro, porque es que nos reducimos a mostrar imágenes espectaculares de los actos de violencia, de los atracos, de los asaltos, pero no hacemos buen periodismo. Y yo creo que la clave está en hacer ese periodismo al que nos han llamado: contraste, consulta de fuentes, contexto, análisis, interpretación de esos hechos de violencia, a partir no solamente de lo que sucede en ese momento que estamos reflejando, sino también todo lo que viene atrás de esta situación. Yo creo que tenemos que hacer buen periodismo para ayudar en ese proceso. Dentro de una lógica, Laura, que no tiene lógica, y es: necesitamos dar contexto, pero no hay tiempo, no hay espacio. Sí, así es. No, yo creo que a pesar de todo, el periodismo, pues a pesar de que no hay tiempo, debe entender que algunos hechos, y los ciudadanos también lo deben entender, no son particulares, es decir, no son actos distintos y cada uno de forma particular, sino que tal vez hay una razón estructural detrás de todos los hechos que ocurren. Creo que el periodista debe ir tras eso, digamos en el caso de la violencia contra las mujeres o feminicidios, que hemos visto que también en este primer mes del año ha sido bastante fuerte. Creo que hay que entender que no solamente se trata de un hecho particular, de un asesinato de una mujer, violencia intrafamiliar, sino que hay una razón estructural detrás de eso, y eso es lo que el periodista debe buscar, debe preguntar y debe consultar a las fuentes oficiales y no solo quedarse con lo que ellos dicen. Pero claro, un mal endémico, ¿verdad? Un mal endémico, la violencia contra las mujeres, que estaba oculto. Hoy es más visible, por fortuna, pero eso está inscrito, lamentablemente, en la memoria de nuestra cultura. Sí, pero yo debo destacar que veía con mucha frecuencia, y sobre todo con la irrupción de los medios alternativos o de las redes sociales, mucho video de estos eventos espectaculares, y ahora hay que anotarlo, sobre todo la televisión está ayudando a comprender esos fenómenos de violencia y qué es lo que esconde detrás. Hay que destacar también ese trabajo. Entre más visible sea, es mucho más eficiente, pero entre más consecuencias visibles tengan esos actos, es decir, que no haya impunidad,
mayores posibilidades de comprensión. Recuerden, los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Recuerde que nos puede escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y veamos algunos de los correos que ustedes nos han hecho llegar recientemente con Sofía Neira. Sofía, buenos días. Mario y televidentes, muy buenos días. Nuestro primer correo dice: hola, quería saber por qué no han vuelto a dar todos los animes de Dragon Ball, sabiendo que esos muñecos son la mejor serie que han dado en el Canal 1. Nos escribe Tomás Montenegro. Muy bien, el canal se mueve en contrataciones para tener nuevamente esas series en los horarios que piden nuestros televidentes, Sofía. Nuestro segundo correo dice: es muy importante para la credibilidad de las encuestas de Sin Carreta se realice con rigor, que se verifique si un televidente puede votar innumerables veces, generando un sesgo. Nos escribe Jaime Nariño. Bien, llamado a atención para estar pendiente de lo que se pregunta para que nadie resulte votando varias veces y alterando los resultados. Sofía. Nuestro tercer correo dice: soy seguidora del programa de cocina Tú tienes la sazón. En el capítulo en el que estaban preparando unos camarones no pude ver la salsa que prepararon. ¿Cómo hago para ver ese capítulo? Porque en YouTube no está actualizado y tampoco en la página del Canal 1. Gracias. Nos escribe Rubiani Valencia. Muy bien, llamada a atención para que actualicemos esos contenidos porque los televidentes están pendientes de cada detalle. Cada televidente tiene necesidades y es necesario actualizar los contenidos. Agradecemos a los televidentes y a Sofía Neira por traer los reportes de quienes nos escriben o nos envían videos. Muchas gracias. Muy bien, y sigamos con los televidentes a propósito de todo lo que nos dicen para escuchar sus recomendaciones y sus expectativas de los periodistas, del periodismo y de la televisión. Mi recomendación es que los medios de comunicación piensen más en los periodistas y tengan un buen esquema de seguridad, porque es una labor muy importante para la sociedad, pero que está muy expuesta y han sufrido mucho también acá en Colombia. Pues como ecuatoriana te puedo decir que nos falta muchísimo más información. Los medios de comunicación han callado mucho, están muy controlados, muy tapados y no dan información a la ciudadanía. Mi recomendación es que todos los medios televisivos y de noticias tengan una estructura clara para proteger a sus periodistas. Hay muchos periodistas que por su labor y por su trabajo quieren arriesgarse y todo, y eso es decisión propia, pero siempre, por si ellos no quieren hacerlo, tiene que haber una estructura clara para protegerlos. Mi recomendación sería un poco en cuanto a la prudencia. Es muy importante y más allá de ello también establecer esquemas de seguridad que ayuden a que los medios de comunicación y más específicamente ustedes que trabajan en todo esto, pues que puedan tener también sus propios derechos. El derecho a informar, que es un derecho constitucional y es un derecho que tiene como consecuencia que los ciudadanos tienen el derecho a estar informados, ¿no? Vamos con Farid y las recomendaciones. Yo creo que aquí la primera recomendación tiene que ser la de despolitizar las agendas de información, justamente. Si los distintos medios empiezan a cubrir violencia política en determinados países, de alguna forma podrían, aún sin querer queriendo, estar siendo funcionales a las agendas políticas de determinados actores. Entonces, ahí lo más importante tendría que ser la de guardar siempre la objetividad respecto de la información que se está empezando a recolectar, uno, y dos, mantener la independencia respecto de los grandes poderes económicos y de los grandes poderes políticos, tanto como sea posible, para brindar la información más objetiva y veraz posible, ¿no? Y como lo venía comentando en la respuesta a la pregunta anterior, yo creo que la conformación de redes, de agencias de información, de comunicación, que validen y que se soporten entre ellas de manera tanto nacional, local e internacional, le da muchísima validez a las noticias y a los datos y a la información que se va publicando y que se van difundiendo en estos distintos medios de comunicación. Muy bien, muchas gracias a Farid Badran por sus aportes.
Mario, muchísimas gracias a ti por la invitación y a la audiencia del Canal 1 por su atención. Un cordial saludo y hasta una próxima oportunidad. Es Farid Badran Robayo, experto en seguridad internacional, geopolítica y crimen organizado. Le agradecemos mucho la participación. Laura, recomendaciones. Sí, yo creo que acá hay dos recomendaciones en dos vías. Sí, la primera es también mirar hacia adentro, hacia los medios de comunicación. Creo que es necesario que los medios también se planteen la responsabilidad que están teniendo pues, al contratar a estos periodistas, ¿no? Como poder dar las garantías necesarias para que puedan hacer el cubrimiento de los hechos. Eso tiene también que ver con salarios, con gestión humana, gestión interna, pues, digamos también en el caso de... Creo que el conflicto armado también afecta mucho en la salud mental de los periodistas y esto tienen que evaluarlo los medios de comunicación. Pero también me gustaría pues, aportar y decir que en el caso de los ciudadanos debemos entender que pues, muchas veces la verdad no es la que queremos escuchar de parte de los medios de comunicación. Sí, la verdad no es absoluta, como lo decía. Entonces, sí entender y apoyar también la labor que hacen muchos periodistas, obviamente no solo los periodistas de grandes medios de comunicación, porque como lo vimos hay conflictos también a veces internos, pero sí también apoyar a periodistas comunitarios, a medios que son un poco más ciudadanos, si se puede decir. Muy bien. Capacitación, formación, actualización. También. Es la mejor manera que un medio y la sociedad puede apoyar al periodismo. Así es, Mario. Gracias. ¿No? Sí. Seguridad, claro, por supuesto. Estar al tanto de su integridad física, pero también al tanto de su actividad intelectual para entender estos fenómenos y que los pueda explicar y que los ciudadanos tengan la información que necesitan para tomar decisiones. Sí, así es, ¿no? Y como te lo mencionaba, creo que cuando se cubren hechos de conflicto, y digamos lo vimos, que no era necesariamente un conflicto, pero sí un hecho muy violento, cuando vimos el caso del paro nacional acá en Colombia, que muchos de nuestros periodistas salían a veces con cascos y todo esto, creo que es necesario que los medios de comunicación se planteen las garantías que le están dando los medios a los periodistas, digo, y también cuando llegan a casa, cómo están llegando, lo que digo, después de cubrir todos estos hechos, cómo queda su salud mental a partir de estas situaciones que tienen que cubrir y a las que se tienen que enfrentar. Muy bien, Alejandro, recomendaciones. Simplemente agregaría que rigor y responsabilidad es lo que nos demandan, sobre todo en momentos como los que estamos viviendo, convulsos, de hechos de violencia no solamente de orden social, político, también de orden público. Y quiero subrayar la importancia que destacan los televidentes, que dicen, mire, es que hay que proteger a los periodistas. Nos dan mucho garrote frente a la forma en que cubrimos y abordamos los hechos, pero también reconocen la importancia del buen periodismo para sostener la democracia, la libertad y los derechos humanos, que es a lo que estamos llamados en esta actividad profesional. Pensando sobre todo, Alejandro, que no todos los ciudadanos tienen el mismo nivel de acercamiento, de conocimiento sobre lo que sucede en el país y hay que ayudarle a digerir esos acontecimientos, a entenderlos, ¿no? El nivel del periodista no es el mismo que el nivel de las audiencias. Y además las redes sociales nos han puesto un reto doble frente a la responsabilidad de la forma en que estamos nosotros validando las noticias. Yo me quedo con una preocupación también a propósito de estos hechos de violencia que hemos visto. La disrupción de la inteligencia artificial, con imágenes modificadas, con hechos que terminan magnificando y no menos de varios medios de comunicación han caído en la trampa también de convertir eso en hechos noticiosos cuando son realmente montajes, elaboraciones periodísticas. Lo vimos recientemente con los incendios forestales en Colombia. Que no se caiga en la trampa de entender que los periodistas se hablan entre sí mismos, se informan entre sí mismos como un círculo privado, sino que hay que pensar en estas audiencias que son tan disímiles en nuestro Claro, país. pero además, Mario, un elemento, a veces los oyentes o los televidentes o los lectores creen que los periodistas obedecemos a los dueños de los conglomerados de los medios de comunicación y que nos llaman a nosotros a decirnos cómo cubrirlo, cómo abordarlos. No, hay libertad, hay unas líneas editoriales evidentemente que responden a cada medio de comunicación, pero hay un ejercicio libre y debe serlo, libre y responsable por parte de quienes hacemos periodismo. Así es en su mayoría. Alejandro, muchas gracias. Gracias, Mario, por la invitación. Un placer a Laura, a Farid por habernos acompañado y a todos los televidentes. Alejandro Villegas, productor general de contenidos en RCN Radio. Laura, muchas gracias. Gracias a ti, Mario. No, yo quería finalizar con algo y es que cualquier atentado contra la libertad de prensa es un atentado directo contra la democracia. Correcto. Laura Duarte, periodista y politóloga, periodista política del diario El Espectador. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a los televidentes que participan activamente en nuestro espacio con mensajes o videos. Y a todos ustedes, televidentes del Canal 1,
Muchas gracias por acompañarnos semana a semana. Recuerden que tenemos una cita todos los sábados a las 7 en punto de la mañana para hablar de los temas que ustedes nos proponen. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos, enviarnos videos, preguntas, inquietudes desde la página web canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Recuerden que inquietudes, dudas, propuestas, recomendaciones mueven nuestra televisión, porque nosotros somos uno como tú. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.